Después de cada situación tormentosa que tenía con mi expareja, cada agresión, cuando me encontraba hundida, sin salida, mi única vía de escape era esta playa y el mar fue el que se convirtió en mi paño de lágrimas. Cuando podía escapar, solía ir a lugares como este, a pasear y a pensar. Era como mi balón de oxígeno. Este es un lugar significativo para mí porque después de 8 años de impotencia, de sufrimiento y de frustración, un psicólogo de la sanidad pública en este centro de salud de la feria le puso por fin nombre y apellido a lo que mis hijos y yo llevábamos viviendo desde 2012. Todo comenzó teniendo un control psicológico y absoluto sobre mí, hasta tal punto de no poder ni visitar a mis padres, hasta que llegó el día en que me levantó la mano. Después de recibir una paliza, yo me escapé de casa con mi hijo hasta que él me encontró y se lo llevó. No denuncio porque no se me pasa por la cabeza que eso sea un delito. Lo conocí a él a través de un chat, una red social antiguamente que se usaba mucho, con 17 años. A los 6 meses de estarlo conociendo me fui a vivir con él. Todo iba estupendamente, éramos una pareja maravillosa, él era un hombre maravilloso, con 21 años. Me quedé embarazada. Desde que él supo que yo me quedé embarazada ya ahí empezó a, digamos que, a hacerme una psicología, a controlarme mis pasos, cuándo iba a comprar, cuánto tardaba, me llamaba, hasta que consiguió que no pudiera ni visitar a mis padres. Casi prácticamente hasta el final de mi embarazo consiguió el control total mío. Y el físico, la primera vez que recuerdo que me agredió físicamente fue, íbamos en el coche y estábamos teniendo una discusión y yo le dije, es que me tienes harta. Y él conduciendo se viró y me dice, te tengo harta, plan. Y me mandó la primera bofetada. Ahí yo me quedé petrificado. Esa fue la primera agresión física. Cuando llegamos a casa ya me abrazó, es que tú me dijiste, si yo te quiero, si yo no te quisiera yo no haría esto. Y me terminé creyendo que efectivamente me pegó la torta porque yo le grité y porque yo le dije que me tenía harta y que yo a mi marido, a mi pareja, no le podía decir eso. Cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, volvió como a controlarme porque yo ya me estaba empezando a rebelar otra vez, ya estaba, yo quiero salir, yo tengo mis amigas, yo estaba recién operada, tenía puntos en la barriga
Ni yo mismo me creí que yo estuviera gritándole a él de la manera que le estaba gritando, porque sabía lo que me iba a venir. Bueno, pues cuando él se viró y me dijo, ¿tú me vas a estar gritando a mí? ¡Plan! Tortazo. Se cogió al niño y se lo fue a llevar. Y yo agarré a mi hijo. Y al niño no te lo llevas, al niño no te lo llevas, al niño no te lo llevas. Cogió y me dio un piñazo en la barriga donde tenía los puntos. Inmediatamente después de que me diera ese piñazo, yo fui a derecha al teléfono a marcar el 112. Le dije que mi pareja me estaba agrediendo, que me había agredido, que tengo a mis hijos, que no me deja salir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y inmediatamente me vino la policía. Mientras venía la policía, ellos estaban al teléfono conmigo. La policía tuvo que romper la puerta de la casa. Y cuando entraron tenía un cuchillo en las manos. Ahí fue cuando yo ya dije, no vuelvo más, y no volví más. Emergencia, dígame. Un momentito, no corte la llamada, por favor. 40-20. Existen 3 tipos de llamadas. Una es emergencias, que es donde la vida, en este caso de la mujer, está en riesgo. Están las urgencias, donde también es importante, pero no hay un riesgo tan alto. Y luego están, en nuestro caso, pues de información. Si ella llama porque está en peligro, porque ha habido una agresión física, y mientras nosotras vamos dándole medidas de seguridad a la señora, ya por otro lado se está activando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo este tiempo nosotras intentamos ir dándole pautas de lo que debe hacer, y posteriormente la llamamos y le indicamos pues lo que es, que puede denunciar, solicitud de orden de alejamiento. Los primeros meses bien, era una persona atenta, cariñosa y lo típico en las parejas que están empezando una relación. A los 6 meses de empezar yo a vivir con él fue cuando empezó realmente el infierno. Había insultos, humillaciones, siempre empieza con agresiones verbales. Lo convencí de que me dejara trabajar y el detonante pues, fue que yo me negué a darle dinero porque necesitaba el dinero para que mi hijo comiera. Y yo decía, esto no es la vida que yo quiero ni para mí ni para mi hijo. Y justo cuando estaba yo recogiendo mis cosas, tocaron a la puerta y me asomé y era él. Uf. Yo me quedé, qué horror. Él le dio una patada a la puerta y la tiró. Y claro, yo salí corriendo, corrí la tal, y él cogió a mi hijo en brazos y él me tiró al suelo con el niño en brazos. Y empezó a pegarme un montón de patadas, yo me quedé allí tirada y él se llevó al niño. A él lo detuvieron en el centro de salud, me cogieron todo, o sea, me hicieron todo el informe. El médico ya al verme dedujo que era un caso de violencia de género, según ellos, extremo. El Servicio Canario de Salud, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tiene en marcha diferentes protocolos de atención a víctimas de violencia de género, que consiste en la activación del 112, del juzgado de guardia y también del médico forense. Nosotros a veces lo podemos sospechar si la mujer pues empieza a mostrar pues síntomas de ansiedad o empieza a somatizar síntomas que pueden ser secundarios a la situación de maltrato o de estrés que esté sufriendo en su casa, o si vemos lesiones que son sospechosas de una posible violencia física, aunque ella no lo manifieste. Ellos llamaron y vinieron a buscarme al centro de salud. Yo en todo momento me sentí súper segura desde el minuto 0. O sea, me trataron súper bien. Una vez que vemos que la víctima se encuentra bien, lo que hacemos ya es pasar a tomar la denuncia. Se le pueden informar también, y se debe, de los derechos que tiene ya como víctima de violencia de género. También se le informan de la posibilidad de solicitar un abogado de oficio que sea especialista en violencia de género, de los recursos también que tiene a su disposición como víctima. Me da miedo cuando sale, sonríe.
caso empezó cuando el padre de mis hijos acepta de jure, pero no de facto, que estamos separados. Y cuando mi hijo pequeño, que en aquel entonces tenía 6 años recién cumplidos, me empieza a contar que el padre les pega a su hermano mayor y a él. Y recuerdo una vez que me dijo algo así como: tú te quieres separar, ¿no? Pues te vas a enterar, te voy a hacer la vida imposible. Y vaya si me la ha hecho, a mí y a mis hijos. Me ha hecho mucho daño, muchísimo. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Estas mujeres se encuentran en una situación emocional crítica, normalmente en shock emocional, es complicado. Tenemos que recordar que en Canarias se tarda una media de 11 años y 9 meses en denunciar la violencia de género. Te callas y aguantas y lloras calladita y tragas. Principalmente porque tienes miedo, ¿vale? Porque piensas que no lo van a entender. Tú dices, bueno, no es lo que mis padres querían para mí. Y claro, te da miedo el ves, te lo dije. Y sobre todo también un poco por el qué dirán. Realmente cualquier persona que sea conocedora de que se está cometiendo este tipo delictivo puede ponerlo en conocimiento, ya sea de la autoridad judicial o de la propia institución policial. El caso es que lo importante es que se ponga en conocimiento para que esa persona pueda salir de esa situación, que muchas veces, ya sea por la propia víctima o por el entorno, ella no se decide a salir. Después de varias denuncias, porque denuncias como 20, 30 le he puesto. En los juicios a los que le pedían condena, él no se conformaba. Al ser un juicio rápido, te piden una condena, el fiscal te pide una condena, y si tú no te conformas, te citan para un juicio penal. Él nunca se conformaba. ¿Qué pasa? Que el juicio penal, desde el juicio rápido hasta el juicio penal, pueden pasar 3 meses, hasta que te dan la cita. En ese periodo, él no tiene condena, él no tiene orden de alejamiento, él se puede comunicar conmigo. Yo, por pasar todo lo que he pasado y todo lo que estaba pasando, creyéndome que yo era la culpable, hasta que conseguía que yo volviera con él. Llegaba el juicio y yo, como estaba con él, no quería que a él le pasara nada malo, porque la culpable era yo de que todo esto hubiera pasado. Me acogía el derecho de no declarar. Hay un porcentaje de mujeres que ese ejercicio de por segunda vez autoafirmarse, bueno, pues tienen dificultades. El sentimiento de culpa, un importante obstáculo también, porque ya se ha encargado el agresor durante muchísimos años de hacerle entender a la mujer que la responsable de su comportamiento es ella. Bueno, los juicios rápidos son un tipo de procedimientos específicos, pero en el ámbito de violencia de género es verdad que se usa bastante ese trámite, ¿no? Pero yo creo que en relación con la violencia de género en sí hay que tener cuidado con esa tramitación. ¿Por qué? Porque supone en muchas ocasiones pasar por alto muchas otras cosas, como por ejemplo quedarnos en el último supuesto de violencia de género. Bueno, en la orden de alejamiento tenemos 2 posibilidades, o bien la petición a través de una comparecencia, ¿no? O bien en el momento mismo de la declaración por parte de la víctima, o bien a través de la orden de protección, ¿no? En la orden de protección también se podrá solicitar la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima, y no solamente con la víctima, sino también con los niños y niñas que se encuentran expuestos a esa violencia. Entonces me concedieron la orden de alejamiento por fin, después de 3 años luchando. La orden consistía en una orden de aproximación y comunicación. Tenía terminantemente prohibido acercarse a mí a una distancia de 500 metros. Tiempo después, vengo yo de una fiesta, de estar con unos amigos en el norte, y en la entrada del lugar donde vivo está él parado. Y que me quiere, y que no sé qué, y que por favor, que tal, que cual, así, intentando que volviera con él. Yo me fui a montarme en mi coche, a irme, y me agarró de los brazos. De tal manera que al día siguiente no tenía sino las marcas de él aquí. Y así, como 3 quebrantamientos que tengo pendientes. Se me ha acabado ya la orden de alejamiento y todavía no han salido esos juicios de quebrantamiento.
vez que ya hemos recogido la denuncia y tenemos toda la información disponible, lo que hacemos es trabajar con una aplicación que efectivamente se llama Biogen. En esa aplicación, inicialmente, los compañeros de UFAN Investigación lo que suelen hacer es una valoración policial del riesgo, que es con toda la información que la víctima ha proporcionado, lo que se hace es rellenar una serie de ítems que lo que van a desembocar es en un resultado del riesgo que, en principio, puede tener la víctima. En función de cada nivel de riesgo, vamos a tener asociadas una serie de medidas. Van desde la comunicación con la víctima periódica para ver que todo sigue de manera adecuada, hasta incluso una custodia policial 24 horas, 7 días a la semana. Mis ángeles de la guardia, te digo yo, ¿no? O de la guarda, porque realmente ellos hacían, o sea, ya no solo estaban haciendo un trabajo, ¿no? Yo creo que ellos veían un poco a su hermana, a su madre o incluso a su hija. Y ellos venían a visitarme a mi casa, ¿entiendes? Y se preocupaban por mi hijo. Y yo siempre los tengo en mi cabeza, porque sí, fueron me salvaron la vida. Para acceder al servicio de los recursos alojativos, evidentemente no necesita que haya una denuncia previa. Basta con llamar al 112 y decir la situación en la que se encuentra, que necesita salir de donde está. Primero acude a la casa de acogida, a las casas de acogida inmediata, luego pasan a las casas de acogida, donde pueden permanecer durante un año, y luego a partir de este año pueden tener acceso a los pisos tutelados. Cuando hubo la primera denuncia, ahí me metieron a mí en un piso de acogida. El tema del piso de acogida, el sistema, la verdad que es rápido y es eficaz. Sobre todo es eficaz y sobre todo te apoyan mucho. Te prestan muchísima ayuda, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, si es necesario, y te informan muy bien. Los recursos alojativos no solo dispensan alojamiento y manutención a las víctimas que por riesgo no pueden volver a su hogar, sino que además se les ofrece un tratamiento y una atención integral que permite superar las secuelas del maltrato y conseguir una vida normalizada. Se basan fundamentalmente en protocolos que están diseñados exclusivamente para la protección de las víctimas. Uno de los ejemplos es que la ubicación de los recursos son confidenciales. Asimismo, se traslada a las señoras aquellos recursos lejos de la zona de riesgo y ellas disponen de un dispositivo de emergencia que pueden activar si creen que están en riesgo o que hay peligro para su integridad física. El efecto a nivel psicológico es, por una parte, la sensación de injusticia, de que nuevamente son las víctimas quienes tienen que alejarse del entorno, ¿no?, donde han vivido y donde han crecido, y también el dolor por esa justicia de tener que abandonar de manera transitoria ese entorno, ¿no? ¿Cómo hacerlo más llevadero? Haciéndole ver las ventajas que en estos momentos tiene estar donde están, como la seguridad y la protección. Yo a ti ahora te jalo del pelo, te tiro de las orejas, te doy con un palo, te pego y a lo mejor el cachetón es tan grande que te dejo la marca de los dedos, ¿verdad? Pero si esto te lo hago hoy viernes por la tarde, el martes cuando tu madre te vaya a recoger, seguro que ya no está. Es una violencia física de baja intensidad, absolutamente normalizada en nuestra sociedad, y prácticamente imposible de demostrar porque no genera un parte de lesiones, ¿sí? Pues yo vivía con la angustia de lo que mi hijo me contaba, de lo que el padre no negaba. A partir de entonces, mis hijos empezaron a desarrollar un comportamiento muy, muy disruptivo. Entre ellos, pero también hacia mí. Empezaron a llegar a casa y me empezaron a atacar a nivel verbal y a intentar atacar también a nivel físico. Te diga, eres la culpable de todo, papá no se quería separar, tú tienes la culpa de todo, no nos quieres, eres una mala madre, nos has abandonado. A veces la mujer tiene una orden de alejamiento, tiene una protección judicial, pero estos hombres siguen teniendo acceso a los hijos e hijas menores de edad. Entonces utilizan a estas criaturas como objeto
para seguir dañando a la madre, porque además saben que precisamente eso va a ser un golpe del cual no se van a poder recuperar. La expresión extrema de esta violencia vicaria es el asesinato de estas criaturas. Es súper importante que el profesorado, por un lado, cree un clima bastante acogedor para que el alumnado sienta que puede hablar y ser escuchado, y por el otro, también tratarlo en clase, identificar esas conductas que no son adecuadas. Detectas que hay alumnado que a lo mejor te viene y te dice pues que su madre no puede comprar lo que quiere comprar porque su padre se enfada. Si estamos en una situación de evidencia, las actuaciones inmediatas que vienen establecidas en el protocolo van a depender si hay asistencia sanitaria o no hay asistencia sanitaria. Después está la situación de sospecha, que es la más habitual que se da en los centros educativos. ¿Qué se entiende por sospecha? Un conjunto de comportamientos, de cambios, de reacciones que nos invita a pensar que hay indicios de un posible contexto de violencia de género. En relación con la protección de los menores, yo creo que el legislador en estos momentos, ya ahora con la ley 8/2021, que es la ley de protección infancia y adolescencia, yo creo que ha dado un golpe en la mesa, ¿no? Se suspenden las visitas siempre y cuando que se encuentre incurso en un procedimiento penal. Y se puede adoptar como medida de protección cuando esos menores hayan presenciado, vivido o sufrido actos de violencia de género. Bueno, yo sufrí y yo la violencia económica a día de hoy la sigo sufriendo, ¿eh? El ayuntamiento, a través de servicios sociales, durante un par de años estuvo pagándome la luz, el agua, y me dio un bono de 100 euros mensuales para hacer la compra. Salgo adelante porque tengo gente a mi lado ayudándome constantemente. Cuando una mujer se dirige al ayuntamiento, nosotros lo primero que hacemos es acompañarla, y a partir de ahí la dirigimos tanto a los servicios sociales por si necesita algún tipo de ayuda expresa, tarjeta de alimento, asesoramiento del abogado de Lima, etcétera, o le ponemos a disposición también algunos de los recursos que tiene el ayuntamiento. Bueno, la violencia económica es otro de los grandes olvidados e invisibles de nuestra sociedad, ¿no? Si nos remitimos y miramos lo que es la normativa internacional, lo que es la resolución de Naciones Unidas, nos encontramos claramente con que es un tipo de violencia, y es violencia de género. Cada audiencia provincial debería determinar la cuantía mínima. Igual que hay un salario mínimo interprofesional, habrá que establecer un mínimo vital, con independencia de que haya o no haya capacidad económica por parte del progenitor, en este caso no custodio. Percibo nada más que 300 euros de manutención de mis hijos, no tengo trabajo, estoy enferma y con muchas secuelas todavía. Las víctimas de violencia de género pueden acogerse a una serie de ayudas. Encontraríamos en primer lugar los programas Rentas Activas de Inserción. Son programas donde la mujer tiene que cumplir una serie de requisitos, en este caso mujeres menores de 65 años que se encuentren en una situación de carencia de recursos económicos. En segundo lugar, nos encontramos con la ley prevista en el artículo 27, que va dirigida a mujeres en un primer momento con especiales dificultades económicas y con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral. En tercer lugar, nos encontramos con las ayudas económicas individuales. Su finalidad es atender situaciones de necesidad y o emergencia que las mujeres no pueden cubrir por carencia de recursos económicos. El clip realmente me lo dio mi amiga Ana. Me dijo, Nanda, tienes que pedir ayuda profesional. Entonces me buscó un psicólogo y me lo pagó. Yo ya al segundo año tenía un cuadro de ansiedad, de estrés, por supuesto tenía un cuadro de depresión, y hubo un momento en que mi médico me dijo, ¿cómo no vas a estar agotada? O sea, vives en un estado de alerta constante. Nunca sabes por dónde te va a llevar el golpe. El psicólogo, José Luis, maravilloso, me dijo, Nanda,
Lo que tú y tus hijos han vivido es violencia de género psicológica de manual. Lo que no sé es cómo estás viva. A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Si yo hoy estoy aquí, a pesar de la repercusión que me pueda traer con mi agresor y padre de mis hijos, es porque quiero que muchas mujeres que han pasado o están pasando y no se han atrevido ni se atreven a llamar a la policía o a hablar con un familiar de lo que están pasando, es para que se den cuenta de que hay ayuda y de que puedes salir de esta. Que no permita que ningún hombre tenga un control psicológico ni físico sobre ti. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Yo me considero, porque me siento así, que estoy recuperada al 100%. Yo salgo a la calle sin miedo, que es lo más importante, yo no tengo miedo. Pero en el momento que pierdes el miedo y des el paso, aunque te vuelva el miedo, hazlo con miedo y pedir ayuda. Siempre pide ayuda. Y sí, se puede. Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía. Que no se lo callen, que insistan y que aunque incluso en los propios recursos les digan que no, que insistan. Tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a que nadie nos violente, tenemos derecho a que el sistema nos ayude, basta ya de violencia institucional. Para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que